Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Sean muy bienvenidos nuevamente. Cada una de las actividades que se van programando requieren de nuestras oraciones también, así que les pedimos que estemos orando por cada actividad, ya sea de varones, de mujeres. Los jóvenes tienen un mini campamento, prácticamente es un fin de semana. Es importante estar orando por ellos también, para que haya bendición del Señor entre los jóvenes. Y pues hay hermanos y hermanas en necesidad, enfermos, en situaciones difíciles. Así que estemos en oración unos por otros y cuando se va a compartir el Evangelio estemos orando por quienes van a compartir el Evangelio. Todo requiere un respaldo de oración de toda la iglesia, porque la iglesia somos todos, no nada más un grupo, los que interceden, sino toda la iglesia. Así que los invitamos a apoyar también en esta forma en oración. Bien, vamos a la segunda carta, segundo libro a los Corintios, capítulo 6. Hace 2 semanas estuvimos viendo la primera parte, cómo hay un llamado a que ahora es el tiempo oportuno para convertirse al Señor, para acercarse al Señor. Pero también vimos sobre ahora sí que el comportamiento del cristiano. ¿Cuántos saben que no podemos comportarnos como los no cristianos? Hemos sido llamados a tener un comportamiento diferente que glorifique el nombre de nuestro Señor. Entonces Pablo, allí en el capítulo 6, dice en el versículo 2: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que, como siempre lo digo, si hay alguien aquí que no se haya convertido genuinamente y que no se haya convertido de todo corazón al Señor, hoy es el día aceptable. Mañana no sabemos cómo estaremos. Y el versículo 3 dice: no damos a ninguno ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y eso habla de nuestro comportamiento, porque todos somos, aquí viene diciendo el apóstol Pablo en esta carta, colaboradores de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Imagínate, de acuerdo a nuestro comportamiento, o levantamos el nombre de Cristo o afectamos el nombre de Cristo. Él no es afectado por nada, porque Él sigue siendo santo, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Salvador, quien vendrá por nosotros para llevar a su iglesia, con quien estaremos por toda la eternidad. Pero aquí podemos nosotros, con nuestro comportamiento, ser de tropiezo para otros. Y eso está hablando Pablo. Y después, en el versículo 14, nos lleva a un nivel todavía más allá. ¿Cuántos saben que debemos ir de nivel en nivel, de escalón en escalón? La Escritura siempre nos lleva de un nivel básico y nos va subiendo y subiendo y subiendo. Y aquí el apóstol Pablo habla de algo que es glorioso, pero que a la vez nos compromete. El apóstol Pablo dice que nosotros, los creyentes, los cristianos, vive el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
A los niños cuando les compartimos la palabra y el evangelio, yo recuerdo, se les preguntaba, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Y qué contestan los niños? ¿Nadie los ha escuchado? En mi corazón, o sea, aquí adentro. Ellos lo entienden en esa forma, en su nivel, pero a ver, ¿dónde está Cristo en tu vida? Ah, no, está en el cielo, está sentado a la diestra del Padre. Él está resucitado y ascendido. Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo, hermanos. Y eso nos compromete en gran manera. Todo lo que tú haces, ¿quién va contigo? En ti y en mí, obviamente. El Señor a través del Espíritu Santo. Lo que tú haces con tus manos, a donde te llevan tus pies, lo que ven tus ojos, lo que hablas, lo que escuchas, pero también lo que sientes, tus emociones, tus pensamientos, tus intenciones, sean buenas o sean malas, Él conoce todo. La Escritura dice, ¿quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Bueno, ahora, eso es nuestro espíritu como hombres, pero y el Espíritu de Dios, Él es omnisciente, sabe todo y está en nosotros. Así que esto nos lleva a un nivel de comportamiento y de vida como cristianos todavía a un nivel más alto. Y ahí se acaban muchas preguntas que a veces tenemos. ¿Puedo ir a tal lugar? Pues el Espíritu Santo está en ti. ¿Se sentirá cómodo en ese lugar? ¿Puedo ver esto? Bueno, es que el apóstol Pablo dijo que todo me es lícito. Sí, pero dijo que no todo nos edifica, no todo nos conviene. ¿Y estará el Espíritu Santo cómodo con esa situación? Con lo que hablamos, con lo que oímos, pero con lo que pensamos y lo que sentimos de otras personas. Así que, ¿cuántos dicen es una vida especial el ser cristiano? Ahora, no es con orgullo de decir somos especiales, somos normales, pero somos llamados a tener una vida especial para que otros vean lo que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Cuántos se convirtieron ya de cierta edad, de jóvenes o de ya adultos? La mayoría, ¿verdad? O sea, hay jóvenes que crecieron en familias cristianas, pero llegaron a convertirse también un día, pero conocían de la palabra desde más pequeños. Pero muchos no, como es mi caso. Yo conocí del Señor cerca de los 30 años. Y bueno, en esos 30 años hice, dije, vi, escuché, fui y muchas otras cosas que no están de acuerdo con el Señor. Pero las cosas ya quedaron en el pasado. Todos mis pecados fueron perdonados cuando me convertí al Señor. Pero ahora que estamos en el Señor, ¿qué testimonio debemos dar? Como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como empleado, como dueño de un negocio, etcétera. Así que, ¿cuántos dicen qué vida tan preciosa nos dio el Señor? No nos dejó solos. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, no los dejo solos? Yo estoy con ustedes, enviaré el Espíritu Santo.
el cual oíste que yo les dije que el Padre iba a enviar, para que esté con ustedes y en ustedes todos los días. Bueno, en base a eso dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 14: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Pero dice, si tú eres un creyente genuino, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y fíjate, está hablando de que en Cristo somos justos y los que no tienen a Cristo viven en su injusticia o en su propia justicia, que no es válida delante de Dios. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Y pues son cosas fáciles de entender, ¿no? La luz prevalece en las tinieblas. O sea, no hay ninguna comunión, no hay se une lo negro con lo blanco. Digo, en las pinturas sí, y sacan el gris, pero aquí estamos hablando de un corazón puro, de un corazón que ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Y aquí, cuando en la noche está oscuras, que no está prendida la luz, llegamos y oprimimos los interruptores, se enciende la luz y ¿qué pasa? Las tinieblas desaparecen. Así alumbró Jesús nuestra vida, vino, Él es la luz del mundo y las tinieblas desaparecieron de nuestra vida. Entonces la mención del yugo desigual que hace aquí el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 22 versículo 10, donde había instrucciones para el pueblo en el Antiguo Testamento, y dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Había varias razones para esta instrucción. Una de ellas era que el buey es un animal limpio, es un animal puro, el cual podían comer o ofrecer en sacrificios, y el asno es un animal impuro. Es útil para el trabajo y para muchas cosas, pero ceremonialmente era considerado un animal impuro. Otra de las consideraciones para esto es de que si tú pones un buey, mira, un buey pesa normalmente 500 kilos. Es un animal muy fuerte, tiene un cuello muy ancho, y el burro pesa si acaso la mitad, su cuello es más delgado, su altura es diferente. Y bueno, los que han visto escenas o han estado en el campo, un yugo, pues si no queda parejo, o alguien ha cargado algo donde alguien es más alto que tú, y ahí vas, y pues el que es más alto dice: oye, me estás dejando toda la carga, ¿no? Bueno, no era adecuado para el trabajo poner un buey y un asno. Eran dos bueyes más o menos de la misma capacidad, en fuerza, en tamaño, para que trabajaran y caminaran juntos. El yugo los unía. Entonces la aplicación para nosotros como creyentes es de que nosotros estamos unidos en el yugo con Cristo. Mateo 11:29 dice Jesús hablando: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Entonces, si estamos unidos con Cristo, no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, aquí la instrucción no es que no nos juntemos con ningún incrédulo ni que no les hablemos, porque el apóstol Pablo fue muy claro. En la primera carta dice: yo nunca les dije que no se junten. Fíjense, juntarse, no unirse, son cosas diferentes. O que no convivan con los incrédulos, porque en tal caso sería necesario salir de este mundo. No, dice, yo les dije que no se junten con algunos que, llamándose hermanos, sean borrachos, fornicarios y anden en... No, con esos ni te vayas a los tacos, ni te tomes un café, o sea, o solo para decirle arrepiéntete y conviértete, porque solo tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. No, aquí lo que está diciendo es que no haya esa unidad, esa comunión, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo que está diciendo es de que nos separemos de la iniquidad, de las tinieblas, de los ídolos y de todo eso. Lo vamos a ver en los versículos que siguen. De aquellos que te quieren invitar a volver a esas prácticas. Y pareciera que es aplicable solo a los hermanos de Corinto en aquel tiempo, porque ellos vivían con la constante presión de los falsos maestros. Pero ahora hago una pregunta: ¿hay falsos maestros hoy o solo en el tiempo de Pablo? Pregunto, ¿habrá falsos maestros? Sí, y muchísimos. Bueno, ante esa amenaza que hay sobre el cristiano, dice: ten cuidado, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque un falso maestro es un falso creyente. Si es falso, aunque sea maestro y se diga maestro. La idolatría era impresionante, pues Corinto era parte de la antigua Grecia. Y ¿se acuerdan Pablo cuando llegó a Atenas? Dice que el aerópago estaba lleno de ídolos ahí por todos lados. Bueno, así eran. Pero también la inmoralidad en Corinto era algo impresionante, porque era un puerto y conectaba de una parte de la península a la otra muchas veces. Y ustedes saben que los puertos en general, pues llega gente de muchas partes con diferentes cosas, perversiones, drogas, o tú sabes todo lo que puede haber. Aquí en México hay una canción de que voy de puerto en puerto y dejo un amor en cada puerto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era un lugar de paso donde llegaban y la perversión se ofrecía como una forma de negocio también. Entonces Pablo les decía: tengan cuidado, pero hoy en día están las cosas igual, ¿sí o no? Tenemos todo eso a nuestro alrededor también. Y todo eso lo persiguen o lo anhelan muchos de los que nos rodean, aún seres queridos, aún nuestros familiares. Yo tengo aproximadamente 30 años que dejé de tomar bebidas alcohólicas. Pero todavía eventualmente hay alguien que me dice: tómate un tequila, y otro, o un whisky. Después de tantos años de saber que no. ¿Por qué? Porque la tentación siempre va a estar delante. Por eso decía
No te unas en yugo desigual con los incrédulos para participar de lo que ellos hacen. Ahora, con los incrédulos que tenemos contacto, ¿cuál es nuestro papel? Predicarles el evangelio y que vean un comportamiento diferente en nosotros. ¿A cuántos los han criticado por no hacer lo que todos los demás hacen? Levante su mano. Gloria a Dios. Y espero que te critiquen más. Porque quiere decir que están viendo algo diferente. Cuando te dicen, vente hermanito, tú eres igual que nosotros, aguas. Algo anda muy mal. No, este es cristiano, pero es buena onda, es igual. Mira, hace lo mismo que nosotros. Diga, qué pena, qué pena. Así que esto de no te unas en yugo desigual no significa que nosotros como creyentes debamos terminar todas nuestras relaciones con los no creyentes. Eso va a ser el día que nos vayamos con el Señor, hermano. Necesitamos ahí donde estamos cumplir con el propósito de Dios, ser luz y ser sal, en donde quiera que esté. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Diga, toda criatura, los que están cerca y los que te encuentras por ahí. Es que ni conozco yo a muchas personas, ¿cómo les predico? Pues, ¿cómo? Pues empieza una conversación en una combi, ¿cómo le puedes hacer? Oye, yo me llamo Oscar, ¿y tú? No, pues yo me llamo Juan. Ah, qué bueno. Fíjate que está haciendo calor y empieza una conversación. ¿A dónde vas tú? No, pues voy a la salida allá a Quiroga. ¿Y tú? No, pues voy más allá, yo voy hasta Capula. Bueno, ¿y qué? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo hago esto, me dedico a las ventas, pero soy cristiano. ¿Se puede o no se puede? Pero a veces, miren, y cierran los ojitos los cristianos. No es cierto eso de los audífonos, es terrible. Y si el otro lleva, dile, quítate uno, quiero platicar contigo. Porque casi todo el mundo lleva audífonos. Entonces, no es que debamos terminar todas nuestras relaciones, sino, pues, ¿qué con nuestros familiares? ¿Y ellos necesitan a Cristo? Diga, sí, sí. Sin Cristo la persona está expuesta a la separación eterna de Dios y al sufrimiento eterno. Es muy grave, hermanos, es muy fuerte esto. Sin embargo, a veces somos indolentes. ¿Cuántos cuando ven a alguien sufrir sienten feo? Cuando ven a alguien llorar sienten feo. Si ves a un niño llorar, más si es de hambre o algo, dan ganas de llorar. No, nos identificamos y nos dolemos. Pero hay algo mucho peor que eso. En México hay una canción mexicana antigua que dice, pobre del pobre si al cielo no va. Y como que es una justificación, ¿no? De que es pobre y sufre carencias, sufre opresión, sufre muchas situaciones difíciles aquí y por eso merece ir al cielo. Digan, no. Nadie va al cielo por sufrir, ¿o sí? No. Al cielo solamente vamos a través de Jesucristo. Juan 14:6, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso antes se azotaban y se hacen, no sé si sigan haciendo, para ganar el favor de Dios. Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, hace 2000 años aproximadamente.
Ahora, esto también aplica a la relación matrimonial. Jóvenes que no se han casado, señoritas que no se han casado. Una persona cristiana no debería de casarse con un inconverso, con un no creyente. Y ya sé lo que dicen todos, es que no hay muchachas, es que no hay muchachos. Sí hay, pregúntenle aquí, mira, son recién casados, Gracie y Ismael, y los dos de familias creyentes, los dos de fuera, y aquí se encontraron, de pueblos diferentes, del mismo estado, pero de pueblos diferentes. ¿Cuántos saben que sí hay? Sí hay, pero hay que orar, hay que esperar y hay que buscar. No, como que no lo creen los jóvenes. ¿Por qué? Mira, el matrimonio es una bendición de Dios. Es el diseño de Dios para llegar a vivir en plenitud como un hombre y como una mujer. Ahora dicen, no se casen y vivan en unión libre, y si no te acomodas, no te acomodas, y pues bye. Y aún entre los cristianos está sucediendo eso hoy en día. Pero el matrimonio es algo precioso y especial que Dios diseñó para disfrutar la vida, para tener comunión, la esposa con el esposo con la esposa. Pero ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia o la luz con las tinieblas? No hay un choque. ¿Qué va a haber en un matrimonio así? Choque constante. Si como cristianos hay choques, ya me vieron el chipote que traen. Digo, porque nuestra carne sigue brincando. Pero tenemos alguien un mediador, un consolador, alguien que nos guía. El Espíritu vive en nosotros, hermano. Así que, bueno, aplica para estos jóvenes. Quieren tener un buen matrimonio y llevarla mejor y jalar parejo, valga la expresión, únanse en yugo igual, no en yugo desigual. Ahora, si alguien ya está casado y se convierte, luego muchos lo tomaron como pretexto. Yo conocí a algunos. Pues yo ya soy creyente, yo ya la voy a dejar porque no me uno en yugo desigual. No. O se quieren convertir para hacer lo que… No. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que cuando una persona se convierte y su esposo o su esposa no se convierte, no debe separarse, porque ahí es donde está la semilla para que la otra persona se convierta. El apóstol Pablo en la primera carta o el primer libro a los Corintios da instrucciones de todo esto en el capítulo 7 y dice, si estás casado con un inconverso o casada con un inconverso, no te separes, porque ahí puede llegar la salvación a los dos y a los hijos. Es capítulo 7, versículo 12 al 16, después lo leen, pero en resumidas cuentas eso dice. Si él consiente en quedarse, no lo abandones. Si ella consiente en quedarse, no la abandones. Así que, bueno, los que no se han casado, ahí tienen el consejo de Dios. Pero los que están casados y su esposo o esposa es inconverso, ahí está el consejo de Dios. No lo abandones, no la abandones. Ora por ellos, ora por tus hijos, bendícele, y por si quizá algún día
vengan al Señor. Nunca perdemos las esperanzas mientras estemos vivos. Y aún después de muertos, pudiera ser que alguien recuerde y diga: lo que me compartía mi esposa, mi esposo, y ahora estoy viendo que era realidad, y se conviertan. Ahora, en los negocios, el yugo desigual también es complicado. Un socio inconverso y un socio creyente. El inconverso generalmente va a decir: mira, bajémosle 100 gramos o 50 gramos. Pero Proverbios dice que Dios aborrece la pesa falsa. Porque luego así hacen mucho dinero, muchos negocios o muchos comerciantes. Voy a decir algo, hay que me disculpen, pero en las gasolineras, ¿qué impresión tenemos? Que no nos dan litros de a litro. Y si tú eres socio en una de esas negociaciones, pues te van a decir: no, pues de a 900, de a 950, etcétera. ¿Y tú qué vas a decir? Litros de a litro, ¿no? Entonces también tiene su implicación en los negocios, de unirte con alguien que no respeta al Señor y que tú dices: no, es que la Biblia dice esto, y él te va a decir: ¿y a mí qué la Biblia? Yo lo que quiero es lana, yo quiero ganar dinero. Esto lo hicimos para ganar dinero. Bueno, sí, un negocio es para ganar dinero, pero honestamente. Y cuando lo hacemos honestamente, ¿quién prospera? Dios es el que prospera. Ahora, también esto implica no unirte con sociedades secretas. ¿Entiende esto? Por ejemplo, con masones, rosacruces, ahí ya no son tan secretas, pero mira, yo sé de cristianos que a la vez son masones. Una vez alguien nos mandó regalar la Concordancia Strong, que es un librote así que trae todas las palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento traducidos del hebreo y del griego y su traducción correcta. Y nos mandó decir que para nosotros estaba bien, esa persona pertenecía a los Rosacruces, es otra sociedad secreta, donde ellos dicen que ellos tienen un conocimiento mucho más elevado. Que nosotros pues era así como el kinder, ¿no? Que el cristianismo está en el kinder y que nos lo regalaba para que a ver si nos servían. Pero hay cristianos que se unen a este tipo de grupos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Diga: ninguna. ¿Qué me voy a andar ahí yendo yo a ponerme el mandilito de los masones o a hacer sus rituales ahí, todas esas cosas? Y hay muchas otras. Mira, aún entre los cristianos hacen asociaciones secretas. ¿Qué Jesús no hizo todo a la luz? Yo me acuerdo de Omar, que pues yo confiado, cuando estábamos en otra iglesia, lo llamaron hacia un grupo medio secreto, pero como él siempre nos ha dicho las cosas, dijo: es que me dijo fulano de tal que no les dijera ni a ustedes. Y Roxana que brinca luego, porque a ella se lo dijo. No, pues porque ¿cuántos saben que así se manipula? Los niños en las escuelas abusan de ellos y no le digas a nadie porque esto y aquello y aquello. No, nuestros hijos hay que enseñarlos a que hablen todo con nosotros. Porque un mal amigo, una mala persona, un mal maestro, un mal cristiano puede llevarlos a cosas
que no están bien. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Cuida a tu esposo también y a tu esposa. No es que me llamaron un grupo de mujeres, pero acá que nadie sepa. No, Jesús siempre predicaba donde todos supieran. Pedro lo hacía, Pablo lo hacía, todos los cristianos con un corazón limpio lo hacen. No en oculto. A Jesús, ¿dónde lo crucificaron? No en oculto, allí en un cruce de caminos, todos lo vieron. Así que sea lo que sea, puede haber una cantidad impresionante de situaciones de estas, pero donde el nombre del Señor Jesús no es valorado en su plenitud como Dios y como el único Salvador, no te unas en yugo desigual. Jesús es Dios, hermanos. Y Jesús es el único camino para llegar al Padre, es el único Salvador, es el único medio para llegar al Padre. Donde no sea valorado en esa forma, no tengo por qué unirme con nadie. Así que no nos unimos para participar de los placeres que participan en el mundo. Nos unimos en trabajos, en negocios con gente que respeta y ama al Señor. Pero si tú trabajas en un negocio, bueno, ahí te unes con tus compañeros, pero no participas de lo que ellos hacen. ¿A cuántos les ha costado el trabajo la escuela de los hijos chicos? Es una batalla, probablemente a ti no te tocó, pero les va a tocar a los que van a tener hijos. Pero siempre el día de Halloween, ¿qué crees que hacíamos nosotros? Si vamos a la escuela y nuestros hijos no van a participar, nosotros somos cristianos. Pero es algo cultural, sí, pero esto es algo que viene de las tinieblas. Y siempre les llevábamos información a los maestros, a los directores, y pues nos respetaron. Siempre estuvimos en un colegio que no era de ninguna religión, laico. Entonces pues era una bendición que no los forzaban, y decíamos, ellos van a hacer un trabajo donde expliquen de qué se trata esto, y pues era, imagínate. Entonces, que participar de esto, participar de aquello, no, porque no todo les conviene, y cuando están chiquitos hay que cuidarlos mucho más. Es algo inocente, es de niños. ¿Cuántos saben que desde niños, desde que están en el vientre, hay que orar por ellos y hay que cuidarlos, hermanos? Si alguien piensa que tú como cristiano no eres diferente a los demás, algo hay que revisar en nuestra vida. Cristo nos salvó con el propósito de que resplandezcamos en medio de una generación maligna y perversa. Pablo le dijo a los filipenses, en medio de la cual ustedes deben resplandecer. Ahora, podemos, el Espíritu vive en nosotros, hermano. Mira, el Espíritu Santo es Dios. Dios es omnipotente y nos da el poder para decir no, para no ir aquí, para no hacer esto, para no hablar esto, para no... ¿Quién nos ayuda a controlar nuestros pensamientos? Para no ponernos así en shock. Él nos da dominio propio. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio.
Él vive en nosotros, hermanos. Y si muchas veces el fruto del Espíritu no se ve en nosotros, es porque nosotros le estamos dando a la carne mucho de comer. ¿De dónde viene la rebeldía? ¿Del Espíritu Santo o del enemigo? Él es rebelde, él se rebeló contra Dios. ¿De dónde vienen los malos deseos? ¿Vienen de Dios? De ninguna manera. No hay ninguna iniquidad en él, no hay ningún pecado en él, no hay ninguna mentira en él. ¿De dónde viene la mentira? Él es mentiroso desde el principio, Satanás. Y cuando no le cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, cuando no nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, la carne empieza a ser fuerte y nos gana. ¿A cuánto les ha ganado la carne? Yo levanto la mano también. Y a veces la carne nos jala, pero hay alguien que nos dice: espérate, ahora arrepiéntete y pide perdón de eso, porque vivimos todavía en esta carne y nos jala y nos lleva. Pero si nosotros, como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, muchas cosas cambian en nuestra vida, hermanos. Y Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, no vayan a predicar. Ya les había dado la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Les dijo: espérense hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre, la cual oíste de mí, y recibirán poder. ¿Cuántos creen que tenemos el poder del universo viviendo en nosotros, hermanos? Él es el todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en todos los lugares. Un cristiano, cuando se convierte, inmediatamente el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Así que ¿cómo estará el Espíritu Santo en ti y en mí? ¿Contristado o contento de estar en nosotros? Con la libertad en nosotros. Porque muchas veces dice Pablo: no apaguéis el Espíritu. El Espíritu nos está hablando, nos está diciendo: por ahí no, por ahí no, por ahí no, pero por ahí nos vamos. Ahora, otra cosa, hermanos. Un fiel seguidor de Cristo, porque Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, un fiel seguidor de Cristo no aguantará estar en una iglesia donde sabe y escucha que se hacen cosas que van en contra incluso del Señor y de la santa palabra de Dios. No puede quedarse ahí, porque el Espíritu Santo mismo no está cómodo en ese lugar, no está de acuerdo con lo que se hace en muchos lugares que se dicen iglesias cristianas. Por eso tenemos la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Si hay algo que se hace que va en contra de la palabra de Dios, huye de ahí. Pero muchos ya les encanta: es que me siento feliz aquí. Hay personas que les gustan que los hagan reír. ¿A la iglesia venimos a que nos hagan reír? No, venimos a recibir el consejo de Dios, la palabra de Dios, a ser edificados con la palabra de Dios. Imagínate perder el tiempo para hacerte reír. No, pues para eso organizamos ciertas convivencias y ahí nos reímos, o invítame un café y ahí nos reímos.
Porque el cristiano se puede reír, claro que sí. Tenemos un llamado a ser gozosos siempre, a estar contentos, a ser alegres. Pero aquí venimos a ser fortalecidos con la palabra de Dios. Y yo oro por muchos que sé que son cristianos y ahí están en esas iglesias, haciendo y escuchando cosas que no edifican. ¿De qué se trató? No sé, pero me divertí muchísimo. Así he escuchado, te lo digo no porque... O sentí que había sí, pues te pusieron un cable de electricidad ahí. ¿Y eso qué? Pero tu vida sigue siendo una vida que no glorifica a Dios. ¿Cuántos saben que debe reflejarse lo que el Señor nos habla en nuestra vida, en nuestro diario caminar? Ahora el llamado ecumenismo también es otro tema. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No, es que también creen en Jesucristo, pero no creen que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No creen que Él es el único camino para llegar al Padre. ¿Qué comunión hay? O sea, ¿cómo me puedo unir con testigos de Jehová o con otras religiones donde ni siquiera creen que Jesús es Dios o no creen que Jesús es el único mediador, sino que hay más mediadores o mediadores? ¿Cómo me puedo unir? ¿Qué comunión hay? La justicia con la injusticia y la luz con las tinieblas. ¿A cuántos les gustan las injusticias o los actos injustos de las personas? Ahora, nosotros somos llamados justos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo debemos actuar? Justamente, con justicia. Así que hoy hay una injusticia increíble. Y los encargados de impartir justicia, ¿qué hacen? No lo hacen. Pero hay un Dios en el cielo que es justo y un día hará justicia a sus escogidos, a sus llamados, a los que confiamos en Él. Y luego fíjate el versículo 15 dice, ¿qué concordia? Hijo, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cristo es Dios, es el Salvador. ¿Belial quién es? Es un nombre antiguo para Satanás. ¿Tiene alguna comunión Cristo con Satanás? Diga, ninguna. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo. Y él está destinado al lago de fuego. De hecho, Dios hizo el lago de fuego, el infierno, para el diablo y sus ángeles. Pero muchos más van a estar ahí porque le hicieron caso al diablo en lugar de hacerle caso a Jesús. ¿O qué? El creyente con el incrédulo. Fíjate, Belial también significa indigno. El Satanás es el ser más indigno del universo. También significa maldad, es el más malvado del universo. Todo lo que hace es maligno, malvado. Y Cristo es el ser más digno del universo. Digno es, dice la Escritura,
de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Cuando Pedro tuvo la visión de Apocalipsis y que vio los sellos y dijo, y no había nadie digno de abrir los sellos, pero aparece Jesús y dice, Él es digno de abrir los sellos. Entonces, ¿qué comunión tiene lo que es digno con lo que es indigno? Ninguna. No puede haber paz entre Cristo y Satanás. Muchos, fíjense a qué locura llegan de orar para que el Satanás se convierta. ¿Para qué perder tiempo haciendo esas oraciones, por favor? ¿Será posible que Dios escuche esa oración? No, por eso Santiago dice, piden y piden mal. No, mejor que tu papá se convierta, tu mamá se convierta, tus hijos se conviertan, tu esposo se convierta, tu esposa, tus tíos, tus primos. Pero Satanás. Así que, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora, ¿quién es el templo de Dios? Diga yo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Gloria a Dios, hermanos. Él ya no habita en templos hechos de manos. Habita en nosotros, hermanos. Dentro de nosotros. Mira, eso nos lleva de veras a no solo un escalón más, 10 escalones más. Que el Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, viva en mí, es algo maravilloso, hermano. Pero es algo que me compromete también. Pero no en mis fuerzas. Mira, el apóstol Pablo decía, todo lo que he hecho, predicado y caminado y lo he hecho, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Así que, ¿qué somos nosotros? Templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, pensamos solo en los ídolos como las imágenes pintadas o talladas o esculturas, pero ídolos es todo aquello que se interponga entre Cristo y nosotros, nuestra alma. Y hay una cantidad de cosas de las que podríamos hablar por horas. Por ejemplo, el dinero puede ser un ídolo. La fama, las cosas materiales. A veces hasta el hijo puede ser el ídolo, o el esposo, o el papá. O sea, hay una cantidad de ídolos que el hombre puede tener, y no físicamente ahí, sino en su corazón. Muchos han rechazado a Cristo porque su papá se va a enojar. ¿Quién es su ídolo ahí? Su papá. O porque lo pueden desheredar. ¿Quién es su ídolo? El dinero. O su negocio, su trabajo, su carro. Cayó una lluviecita y inmediatamente le aspiran y todo, y a la esposa la tienen ahí. Ni una cremita le compran. Se notan dónde está el corazón de la gente. Donde está tu tesoro, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Así que
Cada creyente verdadero tiene el Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios Pablo lo dijo, capítulo 3, versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El capítulo 6, 19 también de primera de Corintios habla de esto. Efesios 2, 22. Es un tema que encontramos en la Biblia no una sola vez, sino varias veces. ¿Cuánto les da gusto ser templo del Espíritu Santo de Dios? Gloria a Dios. Versículo 17 dice: ya que somos conscientes de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Pablo nuevamente está citando Isaías 52, 11, donde Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel de separarse del mal que hacen los incrédulos. ¿Qué les dijo? Sus instrucciones antes de entrar a la tierra prometida: échalos a todos, porque si no ellos te van a llevar a sus ídolos. No hagas lo que ellos hacían. ¿Por qué echó a esos pueblos Dios de la tierra de Israel? Porque eran malvados hasta lo más. Habían llegado a colmar la paciencia del Señor. Había tal grado de maldad que ofrecían a sus hijos a Moloc, los quemaban vivos. ¿Cuántos dicen? Eso es el extremo de la maldad. Tu propio hijo ahí ardiendo. Es increíble. En Efesios capítulo 5 les dice esto a los hermanos de Éfeso, capítulo 5, versículo 11: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso a veces. Yo a veces, porque la mente no se borra, que recuerdo de ciertas cosas que hacía con mis amigos, digo, qué vergonzoso. Imagínate cómo vamos a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Es vergonzoso lo que ellos hacen. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 22: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque hay viejos como yo que todavía andan ahí con sus pasiones juveniles. Ya, por favor. ¿Cuántos saben que para eso no hay edad? Aquí a veces los niños sorprenden. ¿Alguien conoce a un viejito que ande por ahí todavía diciéndole cosas a las muchachas? Yo, mi abuelito. Los niños son transparentes, ¿sí o no? Pues sí, es vergonzoso. Imagínate de un cristiano, ahí anda comiéndose con los ojos a las muchachas en el centro comercial. Por favor, es vergonzoso. No participen, dice el Señor, me lo dice a mí también, de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien repréndelas. Ay, viene tu primo o tu prima, ya me casé con mi esposo, y los dos son hombres.
Ay, qué bueno que sean felices. No, no, Dios hizo al hombre y a la mujer, y el matrimonio es un hombre y una mujer. Eso los ofende ahora. ¿Pero qué? ¿Debemos aplaudirles? Digan, no. O alguien que comete adulterio y pues Salomón tuvo 1000 mujeres, pero él recibió su castigo del Señor. Pero Dios dijo, un hombre y una mujer. No, pues es que, pues ahí tú ves en la Biblia, sí, Dios no les tapó nada para ver que no está de acuerdo con eso. Así que no participemos de lo inmundo. Toda forma de mal, sea cual sea, aún religiosa, hay formas de mal. ¿Sabían que hay grupos religiosos que hacen inmoralidades en sus... en Corinto así había una religión, donde había mujeres prostituyéndose en los recintos religiosos. ¿Qué significa apartados de ellos? Sé como Jesucristo. O sea, no, volvemos al punto, no, ya no me junto con nadie, no, sé como Jesucristo, eso es apartarse de ellos. Que vean en ti algo diferente, no participo de esto. Jesús, fíjate lo que dice Hebreos 7:26, hablando de él como sumo sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora él es nuestro sumo sacerdote. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero él se juntaba con los pecadores, ¿sí o no? Pero no hacía lo que ellos hacían. Se enojaban porque decía, con pecadores, con prostitutas, con ladrones, se junta y come. Sí, pero él era apartado de ellos. No hacía lo que ellos, sino que les hablaba para que cambiaran su vida, que se arrepintieran, porque el reino de los cielos se había acercado. Versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Cuántos son hijos e hijas? Gloria a Dios. Tenemos un Padre maravilloso, bueno, que se compadece de nosotros, que tiene cuidado de nosotros, que no nos descuida ni un segundo. Él tiene su mirada puesta sobre cada hijo suyo. Y eso nos da una paz, una tranquilidad, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero mira, un árbol, por frondoso que sea, tienes que meterte muy cerca del tronco para que te dé la sombra, ¿sí o no? Entonces, el que habita al abrigo es que se mete a la comunión con Dios, está cerca del Todopoderoso, y su sombra nos cubre, sus alas nos cubren, hermanos. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eres mi Padre que me toma con su mano derecha y me lleva y me saca adelante. Así que, aunque nos cueste romper con lazos con los que tenemos ya por muchos años, Dios dice, si te cortan y te dicen ya no te junto, yo lo recibiré. ¿Cuántos saben que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos? Y Él siempre dice, si te cortan, si yo te junto,
así como Jesús dijo sobre Jerusalén, ¿cuántas veces quise como la gallina juntar a sus polluelos abajo y tú no quisiste? Pero Él promete, aunque te rechacen, yo te recibiré. Así que, hermanos, qué tremendo entender que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero no solo entenderlo, sino vivir guiados por el Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él nos guiará a toda la verdad. Él no nos va a guiar a mentiras, ni mucho menos, a toda la verdad. Él nos dará poder para mantenernos firmes. Él no somos nosotros, hermanos. Él es el que hace todo en nosotros. Y el versículo 1 del capítulo 7, porque va junto, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? De ser hijos de Dios y que Él nos recibe. Esas son grandes promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, hermanos, cada día. Primera de Juan 1:9, ya te lo sabes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, teniendo tales promesas, sabiendo que el Espíritu vive dentro de nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Romanos 12:1, el apóstol Pablo dice: les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos, pero Él ya nos dio lo mejor, a su Hijo, para morir por nuestros pecados en lugar nuestro, y nos ha dado su Espíritu Santo. Pero nos ha dado también la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es algo grandísimo y maravilloso lo que tenemos, hermanos. Y nunca se te olvide, cuando tengas una tentación de hacer algo, de ir a tal lugar, una invitación: el Espíritu vive en mí. ¿Qué hago, Señor? ¿Crees que Él nos puede ayudar a decidir? Sí. Así que ponte de pie, hermano. Nuestra meta es parecernos cada vez más al Señor, ir creciendo a la semejanza del Señor Jesús, hasta el día que lo veamos cara a cara. Esa es nuestra meta mientras estamos aquí en esta tierra. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero para eso nos dejó su Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos y si quieres levantar tus manos y decirle gracias? Porque no es en mis fuerzas, no es en mi intelecto, no es en mi poder, es en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. ¿Por qué puedo limpiarme de toda contaminación? ¿Por qué puedo decir no a ciertas uniones que pueden ser yugo desigual? Porque el Espíritu de Dios está en mí y me da ese poder para decir no. Con quien quiero unirme es con Cristo cada vez más.
Él sigue diciendo: lleven mi yugo, únanse conmigo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo los voy a sustentar, yo voy a llevarlos adelante. Oh Señor, no nos cansaríamos de agradecerte lo que has hecho por nosotros, pero lo que sigues haciendo con nosotros y en nosotros. Transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de vivir, transforma nuestra manera de ver el mundo. Porque tú nos dijiste que no amemos este mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos también, y allá debe estar nuestro corazón, porque allí está nuestro tesoro. Perdónanos si hemos sido rebeldes, inconformes, nos hemos enlodado de tantas cosas. Hoy te pedimos perdón y te pedimos: límpianos. Queremos mantenernos en limpieza y en santidad, para ser verdaderos cristianos que iluminemos donde quiera que estemos. En medio de esta generación maligna y perversa, que cada vez es más maligna, pero la luz siempre prevalecerá en las tinieblas. Gracias. Tantos regalos que nos has dado, tantas bendiciones que nos has dado, tantas cosas que tenemos como cristianos, y a veces parece que no tuviésemos nada, pero tenemos todo en Cristo Jesús. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vivir en abundancia, vivir en escasez, vivir en sanidad y fortaleza, vivir en enfermedad, vivir en problemas y vivir sin problemas. Servirte, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Y
vuelva atrás, hermano, y sea una luz esta semana. El Señor le bendiga. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche. El Señor le guarde.